Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy al maestro Víctor Cervantes, quien nos aportará la cátedra de elementos esenciales del contrato. El maestro es licenciado en Derecho por la UNAM y especialista en Derecho Penal. Se ha desempeñado como docente en universidades públicas y privadas de México. Así también es asesor del Ceneval. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible. Para el momento en que se abre el chat, la copien y peguen en este apartado. Al finalizar se compartirá una encuesta de satisfacción, la cual será necesaria llenarla para ser acreedor a la constancia de asistencia. Cedo la palabra al maestro Víctor Cervantes. Adelante, maestro. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta pequeña cátedra de elementos esenciales del contrato su servidor Víctor Cervantes. Vamos a hablar de nueva cuenta de derecho civil y sobre derecho civil en esta gran obligación, la obligación más importante, que son los contratos. Los contratos representan la actividad social dentro del derecho más importante. Es un medio, es un instrumento jurídico que todo el tiempo estamos utilizando las personas para realizar ciertos actos en sociedad, para lograr ciertos fines, para lograr satisfacer necesidades particulares o de nuestras empresas. En ese sentido, pues debemos de tomar en cuenta que todo contrato es un acto jurídico. Y bueno, como todo acto jurídico, está regido por los elementos esenciales, que son indispensables, como su propio nombre lo señala, esenciales o también denominados de existencia para que puedan existir. Es decir, el acto jurídico en general requiere elementos para que se configure dentro del derecho, para que tenga existencia jurídica. Bajo el entendido que todo contrato es un acto jurídico, es una especie de acto jurídico, es una obligación civil, es una obligación contractual, estos contratos también tienen que cumplir con los requisitos de existencia o esenciales. Es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a entrar en materia entonces, su servidor. Muy bien. Esta cátedra entonces, bajo esta primera introducción que acabamos de dar, tiene por objeto que nosotros identifiquemos en el acto jurídico contractual esos elementos de existencia, que como ustedes pueden ver ahora en pantalla, están así: el consentimiento, vamos a abordar, antes de eso, perdón, vamos a abordar en este tema la existencia del contrato, su elemento, que es el elemento volitivo, que es el consentimiento, aquellos casos de inexistencia del contrato o del consentimiento, y el objeto que busca el contrato, que tiene una división que ahora vamos a ver. Entonces, el objetivo de nuestra cátedra es que busquemos determinar la existencia de contratos y que logremos también identificar que hay un elemento importante de existencia, que es el elemento volitivo o consentimiento, que es la voluntad de los sujetos para poder crear. Y bueno, aquellos casos que hay inexistencia del contrato, y también cuál es el objeto que busca el acto contractual. Muy bien, entonces vamos a ver. Como preámbulo podremos decir que, como lo ha referido hace un momento, los contratos son actos jurídicos. En ese sentido, todo contrato requiere la concurrencia de elementos de existencia de todo acto jurídico, es decir, como aquí lo estamos describiendo, el primer elemento, el más importante de todos los elementos de existencia del contrato, es la voluntad, también conocido como el consentimiento, que implica la existencia de la intención de crear por parte de los sujetos un acto jurídico, que es el contrato, que se representa a través de la manifestación del consentimiento. Ese es el elemento más importante del contrato, el elemento de existencia volitivo, o la voluntad, también conocido como consentimiento. Después tenemos el objeto, que implica la voluntad
que la voluntad que se exteriorice, se manifieste por parte de los sujetos que deciden crear el contrato, una finalidad concreta, ¿sí? Y esa finalidad tiene que estar regulada por el derecho. Aquí en el texto ustedes pueden ver que se usa el término sancionada por el derecho. A lo que nos estamos refiriendo con este término es a que está contemplada por el derecho, está permitida por el derecho, ¿sí? Entonces, la voluntad que despliegan dos sujetos para crear un contrato debe tener un objeto permitido por el derecho. Y bueno, en algunos otros casos, de forma excepcional, no es la regla, también se da el elemento de solemnidad. Este elemento de solemnidad es una forma concreta que nos pide la ley para que se cree ese acto jurídico contractual, ¿sí? No en todos los casos hay contratos, como el contrato de compraventa, que es también el contrato por antonomasia o por excelencia, que no requiere una forma determinada. Basta con que se manifieste la voluntad por parte de los sujetos y el objeto. El objeto, pues, es la compraventa, el intercambio o transferencia de propiedad de un bien a cambio de un precio cierto, ¿no? Ese es un contrato de compraventa, pero no requiere una forma concreta, basta que se manifieste. Pero hay contratos que requieren una solemnidad, es decir, una forma que exige la ley para que se cumpla y se cree y exista ese contrato, como por ejemplo el matrimonio, que se tiene que dar en presencia de una autoridad concreta que es el juez del registro civil. Este acto celebrado ante el juez del registro civil es el elemento de solemnidad, es la forma ante el juez, sin el cual no podría existir. Muy bien. En el código, en el caso específico de los contratos, el Código Civil establece en su artículo, aquí está muy corto, pero 1794, se hizo muy pequeña la letra, lo siguiente: para la existencia del contrato se requiere dos grandes cosas. Esto que acabamos de señalar hace un momento, voy a regresarme un poquito. Eso que acabamos de señalar de estos elementos, de estos tres elementos, es lo que nos dice la teoría. Si nosotros nos vamos a la regulación, y en concreto este artículo, el 1794 del Código Civil Federal, nos dice que para la existencia del contrato se requieren dos grandes elementos: el consentimiento y el objeto, que pueda ser materia del contrato, ¿sí? Ahorita vamos a ver más adelante cómo se divide el objeto. Esto que ustedes están viendo lo recoge el Código Civil Federal de la teoría, que a su vez el Código Civil Federal en algún momento fue la regulación que fue aplicable a la ciudad, al Distrito Federal, al anterior Distrito Federal o Ciudad de México, pero bueno, que tiene sus orígenes en el Código francés. Y bueno, esta teoría es aplicada desde el siglo XIX, perdón. Bueno, el maestro Bejarano Sánchez, Manuel, nos dice en su obra Obligaciones Civiles que el contrato es el acto jurídico más común en el ámbito privado, y lo define de la siguiente manera: es el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. En ese sentido, nosotros podemos ver cómo los tratadistas, los doctrinarios, ya manejan el contrato de privado como la manifestación de la voluntad, que es el elemento más importante que nosotros estamos viendo en la teoría y que lo recoge la legislación. En ese sentido, el acto contractual, el sujeto o sujetos que intervienen en él, deben de manifestar la voluntad, el deseo de querer constreñirse o sujetarse a un contrato, ¿sí? Es el concierto de voluntades, por lo menos dos voluntades en una definición clásica del contrato. En ese sentido, el consentimiento, que es la voluntad, tiene un trasfondo más importante y que es el elemento más importante. Vamos a ver. El elemento de la voluntad se rige por un principio muy importante dentro del derecho civil. El derecho civil es el derecho privado y también conocido como derecho común, porque se lo aplica a todos, a todos los sujetos, a todas las personas en sociedad, sin distinción alguna. En ese sentido, la voluntad se rige bajo un principio muy importante, que es el principio de la autonomía de la voluntad. El derecho civil protege la voluntad de los sujetos y que esa voluntad se cumpla siempre y cuando la voluntad sea conforme a derecho, que no transgreda la moral, las costumbres
los usos y costumbres o la legislación. Si cumple con esto, entonces se debe de procurar, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, que se logre respetar y que se, en este caso para los contratos, que sea efectivo el contrato, que se cumpla materialmente lo pactado, bajo la premisa de pacta sunt servanda, que se refiere a que todo lo que se pacta en un contrato debe cumplirse. Insisto, siempre y cuando sea legal, dicho en palabras sencillas. Pero la voluntad es el eje rector del derecho civil. Y hablando de contratos, es la fuente más importante del derecho civil, los contratos. El Código Civil sobre el consentimiento nos refiere en el 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la fe, al uso o a la ley. Y es lo que les refería hace un momento, como todo esto que les estoy explicando de forma sintetizada, que viene de la doctrina, es tomado por el Código Civil. Los contratos se rigen en su elemento de existencia de la voluntad por el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, las partes que conciertan la celebración de un contrato tienen la libertad de decidir y de obligarse o crear derechos o transferir derechos de la forma que ellos mejor consideren, siempre y cuando no afecten la buena fe, el uso o la ley, no transgredan. Y además deben de cumplir lo pactado, bajo el principio que acabo de señalar de pacta sunt servanda. Es decir, no solo deben de cumplir lo que se han obligado en el contrato, sino a las consecuencias que se deriven de aquel contrato, entre ellos y terceras personas. Puede haber un contrato entre dos personas, pero que tenga consecuencias en un tercero, y entonces las partes, bajo este principio de pacta sunt servanda, deben de respetar y responder por la afectación que pudieran causar a un tercer sujeto. Después nos dice en 1803, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ello se estará lo siguiente: será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Y segundo, la forma tácita resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por la ley o por convenio de la voluntad de las partes deban manifestarse de forma expresa. Es decir, la forma de manifestar la voluntad tiene dos vertientes. Una forma expresa, que tiene que ser a través de signos inequívocos, en la que se pueda demostrar que los sujetos quisieron obligarse y manifestar la voluntad de esa forma, a través de un contrato. Que hay una forma de comprobarlo, de verificarlo, ya sea a través de un papel, a través de un registro de audio y video, etc. Y la segunda forma es la forma tácita, que resulta de interpretar hechos de los sujetos que han contratado, que demuestran o presupongan que ellos han decidido obligarse y manifestar la voluntad en el sentido que lo han hecho para realizar un contrato. Vamos al siguiente elemento, que es el objeto contractual. Todo contrato, después de cumplir con la voluntad, debe tener un objetivo o una finalidad, algo que busque producir jurídicamente un contrato. Si no, no tendría sentido. La teoría de los contratos general, o la teoría general de los contratos, nos refiere el objeto en la siguiente forma: como objeto jurídico, y a su vez se divide en objeto directo, que significa crear o transferir derechos y obligaciones. Es decir, todo contrato tiene por objeto crear o transferir derechos y obligaciones, y ese es su objeto jurídico. En el entendido de que nosotros estamos hablando de un acto jurídico y en la especie, un contrato, al ser un acto jurídico, está regido por la legislación civil, la federal o la local. Al ser un acto jurídico, tiene que tener una finalidad jurídica. La finalidad jurídica u objeto jurídico directo de los contratos es crear o transferir derechos y obligaciones. Crear o transferir derechos y obligaciones. Eso es lo que busca jurídicamente como objeto un contrato, de forma directa. Y de forma indirecta, una conducta, de dar, hacer o no hacer.
Si yo quiero, si tengo un vehículo y quiero transferir su propiedad, tengo que hacer un contrato de compraventa. Mi objeto directo, mi objeto jurídico directo será crear el derecho de propiedad en favor del sujeto que me va a comprar, y yo a cambio creo el derecho de obtener un pago cierto por ese vehículo. Pero además, indirectamente tengo que desplegar una conducta, además de lo que ya hice en papel, que está regulado o sancionado por el derecho civil dentro del contrato de compraventa, que hay un apartado específico que regula ese contrato. Tengo que desplegar una conducta de dar, hacer o no hacer. Si yo voy a vender un vehículo, mi objeto jurídico indirecto sería dar el vehículo. Y de la contraparte, o como contraprestación, el comprador me tendría que entregar, desde luego, el dinero, el precio cierto. Es decir, un hacer. O un dar también. Un dar, más concreto, un dar. Darme el dinero del precio por el cual pactamos la compraventa. La otra clasificación de este objeto jurídico es en que debe ser jurídicamente posible. Es decir, que debe estar en el comercio y ser determinable. Hay ciertos bienes dentro del ámbito social que no pueden ser objeto de contrato. No pueden transferirse, no pueden enajenarse, etc. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un contrato de compraventa de una persona física, humana o natural, la ley me lo prohíbe. Ese es un delito, ese es trata de personas. No puedo yo vender a un sujeto, a un ser humano, eso está prohibido. Entonces, si yo quisiera hacer un contrato de compraventa sobre una persona, jurídicamente es imposible. Y en otro sentido, en el sentido material, aunque sí existe físicamente, no me lo permite la ley. Ahora, tengo que hacer también, por el término de determinable, hacer la compraventa o hacer el contrato por un objeto determinado o determinable. Si yo quiero vender un vehículo, pues es un sujeto que está determinado. Se conoce sus características en género y especie, su estado de comercio, etc. Y en caso de que no tenga todavía el objeto determinado, pero sí se puede determinar en el lapso de un tiempo o a través de la realización de ciertos actos, entonces podría ser objeto. Por ejemplo, si yo quiero hacer la compra de el producto de una cosecha de tomates, no existe todavía el producto, pero sí puede ser determinable en género y especie, en calidades, etc. Entonces, yo puedo pactar, hacer un contrato de compra-venta a futuro, de compra de esperanza se llama, sobre tomates, sobre una cosecha, y condicionar a que se den cierta cantidad de tomates. Si se dan 20 toneladas de tomates, entonces yo te pago tal precio. Si no se dan las 20 toneladas, entonces no te compro. Pero es un objeto material determinable. Y bueno, este objeto también, como les refería, debe ser objeto material, que es aquel objeto o aquel bien físicamente posible. Es decir, yo podría vender el vehículo, pero no podría vender el aire, ¿no? Aunque existe, no lo puedo captar y venderlo, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Salvo que estaremos hablando de una especie concreta, que puede ser oxígeno, una forma de oxígeno tratado, ahí sí es posible. Otra forma de ejemplificar esto, que debe ser físicamente posible, pues es, por ejemplo, el caso de aquellos seres fantásticos que la mitología de ciertas culturas crean, y que, bueno, pues, en algún momento alguien puede decir, pues yo te vendo un hada o un fantasma, ¿no? Yo te vendo un fantasma que capturé y que tengo aquí en mi bolsa de fantasmas y, bueno, te lo puedo vender. Eso es físicamente imposible. Entonces, el objeto también debe ser materialmente posible. Al respecto, el Código Civil dice, en este artículo 1824, que son objeto de los contratos la cosa que el obligado debe dar, es el objeto material, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer, es decir, el objeto jurídico. Y bueno, también nos dice en el 1825, la cosa, objeto del contrato, debe, primero, existir en la naturaleza, es decir, ser físicamente posible. Y segundo, ser determinada o determinable en cuanto a su especie, es decir, su determinación que acabamos de ver. Y por último, o tercero,
estar en el comercio, ser lícita, ¿sí? Les refería, la compraventa de un vehículo está en el comercio, se permite comerciar, transar, realizar actos de dominio sobre el objeto para transferir su posesión y su propiedad, pero no así en las personas, en los sujetos, en las personas físicas, en los seres humanos. Eso es ilícito. Los seres humanos no están en el comercio. Por ejemplo, tampoco están en el comercio los monumentos y ciertos bienes propiedad del Estado. Esos no están en el comercio. Esta teoría, como ustedes pueden ver, es aplicada en el Código Civil. Segundo elemento a estudiar, o segundo tópico, la inexistencia del consentimiento. ¿Qué pasa cuando no se presenta el elemento del consentimiento? Referíamos hace un momento que el elemento más importante de los contratos es el elemento del consentimiento, es decir, la voluntad, la manifestación de la voluntad, y esta manifestación se da en dos formas, de forma expresa o tácita. Cuando no existe este primer elemento, que es el más importante, que es la voluntad, ¿qué es lo que sucede jurídicamente hablando? Si no existe el consentimiento, si no hay forma de comprobar de que se dio el consentimiento en una forma expresa o tácita, simplemente no existe el contrato. No puede existir el contrato. Debemos tomar aquí una idea importante del acto jurídico, que es la teoría de las nulidades. Cuando no se dan los elementos de existencia en un acto jurídico como el contrato, en este caso, cuando no se da el consentimiento o la voluntad, el contrato no debe existir. Y si de alguna manera ese acto jurídico tuvo algunas consecuencias jurídicas, se debe de solicitar la nulidad de esas consecuencias jurídicas, ¿sí? Es decir, todo contrato que no cumpla con los elementos de existencia conlleva, en vía de consecuencia, la nulidad de todo lo actuado a partir de la supuesta celebración del contrato, ¿sí? La nulidad absoluta. ¿A qué nos referimos en la teoría de la nulidad, de las nulidades en el derecho civil cuando hablamos de nulidad absoluta? A que no hay forma de subsanar en una forma sintetizada la omisión de algún elemento. Simplemente se tiene que declarar la nulidad absoluta y que las cosas en la medida de lo posible, se restituyan al estado en el que estaban, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasaría en caso de la inexistencia del consentimiento. Simplemente no existiría el acto, y si de alguna manera produjo consecuencias, se tendrían que declarar nulas de forma absoluta, sin forma de remediarlas, de corregirlas o subsanar el error, en este caso el consentimiento. La teoría de los contratos señala que al no existir el consentimiento, por ser uno de los elementos de existencia o esenciales del acto contractual, no existe o no nace el contrato. En este sentido, respecto de la inexistencia del Código Civil, también en su artículo 2224 nos refiere el acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto alguno. No es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción. Su inexistencia puede invocarse por todo interesado. Lo que quiere decir el Código Civil es que no se puede subsanar la omisión en el cumplimiento de un elemento de existencia, como el consentimiento o el objeto por regla general. Recordemos que también hay contratos que requieren para su existencia la solemnidad, pero el Código Civil nos dice nada más en este artículo, nos toma en cuenta nada más el consentimiento y el objeto. Ya vimos la división del objeto. Si no se dan estos dos elementos, o uno de ellos, con que no se dé uno de ellos, no nace o no existe el contrato y no puede producir consecuencias jurídicas. Dice el Código Civil y de la teoría, desde luego también. Ahora, con esto estamos dando por terminada, desde luego, la exposición. Como ustedes pueden ver, es una exposición muy sucinta, práctica, sencilla, que aborda precisamente los elementos de existencia. Los voy a retomar de nueva cuenta para concluir la exposición, para sintetizar la clase. Todo contrato es un acto jurídico. Todo acto jurídico conlleva elementos de existencia que son el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Al ser el contrato un acto jurídico, también comparte
el consentimiento, el objeto y la solemnidad para que pueda existir. Si no se da el consentimiento, el acto no existe. Si no se da el objeto, el acto no existe. O si fuera el caso de aquellos contratos que requieren la solemnidad en cierta forma que la ley establece y no se da, tampoco existiría. Si no se da ningún contrato, si no se da pero ningún elemento o uno de los elementos de existencia en algún contrato, se produce de forma automática la nulidad absoluta. No puede producir efectos jurídicos, no puede, en teoría, producir efectos. Y si los produjo, entonces se tienen que retrotraer al estado en el que se encontraban las cosas hasta antes de que se producieran esos efectos. Y bueno, como ustedes pueden ver, la teoría de los contratos general respecto de los elementos de existencia o esenciales que desarrolla la doctrina o la teoría, también es tomada por la legislación y en concreto para la cátedra que nosotros estamos tomando, el Código Civil Federal. Ahora, con este resumen, quiero que empecemos a analizar 3 sencillos casos prácticos para que podamos reflexionar un poco con lo que vimos en la clase y lo podamos poner en práctica y desde luego resolver algunas dudas. Tenemos aquí 3 ejemplos de casos que se dan comúnmente y bueno, lo que tendríamos que hacer es reflexionar si en estos ejemplos se dan los elementos de existencia del contrato o no, y en su caso, si no se dan los elementos de existencia, ¿cuál sería el elemento o cuáles serían los elementos que no se están dando? De forma muy general, sin necesidad de analizar el Código Civil, simplemente con las nociones teóricas que acabamos de ver de los elementos de existencia del contrato, podríamos o estaríamos en aptitud de resolver estos casos. El primer caso dice, un contrato de compraventa. Una persona firma un contrato de compraventa que se encuentra inserto en una variedad de documentos que tiene que firmar con motivo de su trabajo. Es decir, una persona firma varios documentos en función de su trabajo, es decir, haciendo su trabajo, ¿no? Pero no se percata que uno de esos documentos que firma es un contrato y plasma su firma en el rubro donde debe de su firma. Así el empleado se lo coloca, ¿no? Intencionalmente. Y el sujeto pues firma un contrato. En ese sentido, la práctica es la siguiente. Me gustaría que ustedes, alguno de ustedes, me pudiera responder qué elemento de existencia o esencial no se estaría cumpliendo en un contrato de compraventa bajo este primer ejemplo. Si alguien quisiera contestar, por favor, que levante la mano. Le podremos dar uso de la voz o en el chat. Sí, dice Manuel Monroy que es la falta de consentimiento. Es correcto, es la falta de consentimiento. ¿Por qué? Porque simplemente jamás manifestó la voluntad. Ahora, hay que ver, hay que analizar cuáles son las formas en las que se manifiesta la voluntad. En ese sentido, este sujeto que firmó accidentalmente no está manifestando la voluntad, ni de forma expresa, ni de forma tácita, aunque haya suscrito, haya colocado su rúbrica o firma en el rubro donde aparece su nombre. No está consintiendo, no está por voluntad firmando, sino que está siendo engañado por parte de otro sujeto. Entonces, como podemos ver, en la práctica se da. Otro caso, voy a dar otro caso, este es un ejemplo que yo quería que ustedes resolvieran, les voy a ejemplificar con otro caso. Hay personas que hoy en día, aunque uno no lo crea, todavía tienen la confianza de firmar documentos en blanco. Si desean firmar un documento en blanco, desde luego que desean firmar un documento en blanco. Lo hacen confiando a ciegas de la persona a la que le dan la firma. Y la persona que tiene el documento firmado en blanca,
en blanco aprovecha los espacios en blanco para colocar un contrato que le favorece a él. ¿El consentimiento o no? Sí y no, ¿y por qué? En este caso, de una persona que firma un documento en blanco, la otra persona que tiene el documento redacta un contrato a su favor y bueno, pues lo hace parecer como un contrato que firmó la contraparte, la otra parte, ¿no? La otra persona. Ahorita regresamos, ahorita les vamos a hacer un apartado de dudas generales, ahorita estamos en el análisis de casos prácticos. Si gustan, ahorita vemos dudas generales al término de la exposición. Bueno, en este caso tampoco hay consentimiento, porque el consentimiento no se dio sobre un objeto. Exacto, lo que dice Miriam, no hay objeto. Él firma un documento en blanco, pero él no está consintiendo sobre un contrato, sobre un objeto de un contrato tampoco. Entonces, efectivamente, no está consciente y la conciencia se refiere a aquella conocimiento que el sujeto tiene respecto a lo que se va a obligar. Y al no existir en el documento en blanco, pues tampoco existiría su consentimiento, la voluntad de querer obligarse en esos términos. Entonces, ese es otro ejemplo. Vamos al segundo caso que tenemos ya aquí desarrollado. Dice, un comerciante del comercio informal, desde luego, al ver a un turista extranjero, le ofrece vender una pieza arqueológica que toma en un museo de arqueología por un precio muy elevado y el extranjero decide aceptar, ¿no? Y paga el precio por la venta. La pregunta aquí para ustedes sería, ¿qué elemento no se estaría cumpliendo de aquellos elementos de existencia o de validez en este segundo ejemplo? La venta de un objeto robado de un museo de arqueología a un extranjero. Estoy viendo aquí sus respuestas. Están cercas algunos, otros no. Sí es ilícita la venta de ese objeto, pero ¿por qué es ilícita? Vayamos un poquito más al fondo. ¿Por qué sería ilícita vender esta pieza arqueológica? No requiere solemnidad. La respuesta sería porque no está en el comercio. Las piezas arqueológicas que se encuentran en el museo pertenecen al Estado, al país, ¿sí? Entonces no está en el comercio y todo aquello que no está en el comercio no puede ser objeto de compra-venta. Exacto, pertenece al país. Vamos ahora entonces a analizar el último ejemplo. Dice, un joven entusiasta decide crear una fantasía mitológica a través de varios videos que divulga por internet para obtener visitas a su página electrónica. En una transmisión en vivo, realiza una oferta al público presente en el que ofrece llevar a un lugar secreto del bosque a una persona en el que podrá capturar a un gnomo de la suerte, al visitante número 1000 de su página, a cambio de la entrega de una cantidad de dinero específica. De nueva cuenta, si nosotros analizamos este caso, la pregunta sería, lo que está haciendo este sujeto, pues es hacer una policitación, es decir, hacer una oferta abierta al público para que se logre, para que el público cumpla una condición. La condición es ser el visitante número 1000 de su página en una transmisión en vivo. Sí, desde luego es un charlatán. Pero él le ofrece que si ese número 1000, si esa persona llega al número 1000 y esta le entrega una cantidad de dinero, él como contraprestación lo llevará a un bosque, a un lugar secreto para que capture a un gnomo de la suerte y que le dará fortuna, ¿no? Exacto, el elemento que no existe, vamos a ver, no existe en la naturaleza. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál elemento no estaríamos cumpliendo con este contrato? No existe el objeto, pero en su especie, ¿qué tipo de objeto? Objeto jurídico, porque hay varias especies de objeto en el contrato. El jurídico, dentro del objeto jurídico está el directo y el indirecto,
y está el objeto material. El objeto material sería la respuesta. No se estaría cumpliendo con el objeto material. En ese sentido, ese contrato no tendría que existir. ¿Por qué? Porque el objeto material no existe. No podría lograrse materialmente el cumplimiento de un contrato de esa naturaleza, ¿sí? Entonces, se tendría que declarar inválido, o bueno, más bien, no existir el contrato, ¿no? No podría nacer en la vida jurídica, simple y sencillamente porque no se cumple con el elemento de existencia de objeto material, que exista en la naturaleza, ¿sí? Entonces, es correcto para los que lo señalaron así. Ahora, vamos ahora sí al apartado de dudas generales para que ustedes puedan exponer alguna duda o comentario del cual podemos retomar. Adelante. Voy a iniciar con el que nos dejó hace un momento acá José, más arriba, mientras ustedes van exponiendo alguna otra duda. Déjenme rescatar el comentario. Quedó muy arriba. Lo estoy buscando, ¿eh? Creo que aquí está. Buenas tardes. Si un contrato es firmado, pero el domicilio de la persona está mal, ¿se puede realizar un embargo? Además de que la persona es analfabeta, ¿es válido? Bueno, vamos a aclarar esta pregunta. Una persona que no sabe leer, por esa razón, no podría estar impedida para firmar un contrato. Puede firmar un contrato una persona que no sabe leer, siempre y cuando entienda el contenido de lo que va a firmar el contrato. Es decir, una persona que sí sabe leer se lo puede leer, una persona de su confianza le puede leer el contrato. Y esta persona que es analfabeta, a pesar de no saber firmar en el supuesto, podría poner una rúbrica y además estampar su huella, lo que le daría, en este caso, el cumplimiento de la firma, ¿sí? Y la firma significa la manifestación de la voluntad a la que se quiere obligar la persona que está firmando. Puede ser una rúbrica, su firma, su nombre o la huella. Sí, una persona analfabeta sí puede obligarse a un contrato siempre y cuando conozca el contenido del contrato. Y aunque ella no lo lea, alguien se lo puede leer. Alguien de su confianza, desde luego. Ahora, respecto al domicilio, los contratos establecen por lo regular un domicilio en el cual se obligan las partes a cumplir ese contrato. Si el contrato es omiso, se tendrán que aplicar las reglas del lugar de residencia del sujeto al que se obliga. Es decir, si en el contrato no hay domicilio, pero se sabe el lugar de residencia, el lugar de cumplimiento para efectos del contrato o para realizar un embargo, es aquel lugar donde tenga su residencia. Hay varias formas de subsanar esto. Otra forma es el lugar en el que se pretende ejecutar el contrato. Yo puedo firmar un contrato en la Ciudad de México, pero tiene efectos en Nuevo León. Si es el caso, podría, bajo las reglas de competencia, el cumplimiento del contrato, iniciarse el contrato, obligarse al cumplimiento del contrato o a llevarse una controversia jurisdiccional sobre ese contrato en Nuevo León. Si las partes se obligan y renuncian a sus fueros y se obligan al cumplimiento en un domicilio concreto, será aquel al cual hayan señalado. Entonces, hay varias formas en las que se puede, y sí se puede embargar, siempre y cuando el embargo se realice sobre bienes del obligado en el contrato. Voy a retomar otras preguntas. En el primer ejemplo que nos explicó, ¿qué tipo de sanción se aplica? El primer ejemplo que yo les señalé, déjenme, aquí está, para que lo vean, es cuando una persona hace firmar a otra persona y se aprovecha, y de alguna manera se aprovecha de las circunstancias para que ésta firme, ¿no? ¿Qué sanción habría? Bueno, la sanción más inmediata es la que señalamos, la inexistencia del contrato. No podría darse por válido ese contrato porque no cumple con este elemento del consentimiento. Eso en materia civil. Si hubiera una consecuencia jurídica, también en materia civil tendrían que demandarse los daños y perjuicios
de este hecho ilícito, porque es un hecho ilícito dentro del derecho civil, y aquel sujeto que aprovechó la circunstancia para hacer que el otro firmara inconscientemente, pues tendría que responder civilmente por los daños y perjuicios. En la vía penal podría abrirse otra forma de responsabilidad, desde luego la responsabilidad penal, y estaremos pensando en que podría suceder, aplicarse el delito de fraude, fraude genérico u otro tipo de delito, ¿no? Esas serían, en forma general, las sanciones. ¿Se necesita la huella para todos los contratos? No, la huella no es indispensable, la huella solamente es indispensable para aquellos casos en que las personas no pueden firmar porque no sepan firmar, o no quieran firmar, o de alguna manera no puedan porque tengan imposibilidad física, porque no tengan la mano, ¿no? Eso podría ser en un caso extremo. Entonces podrían estampar la huella del dedo, de su dedo, de su pie, etcétera, o que físicamente tengan una enfermedad que los imposibilite para hacer el movimiento de la firma, que son personas, que eso sí se da en personas de avanzada edad que tienen problemas, por ejemplo, de Parkinson o de artritis, que no tienen la funcionalidad bien de su mano. Entonces lo más fácil es poner la huella de su dedo, ¿no? Y la huella sí es un dato de identificación que hoy conocemos como biométrico, que nos sirve para precisamente identificar a un sujeto. Y es única la huella, entonces eso sí es factible, no es necesaria, siempre y cuando haya firma o rúbricas. ¿Qué diferencia existe entre un contrato de compraventa y uno de promesa de compraventa? Bueno, el contrato de promesa de compraventa no es un contrato definitivo, es un contrato preparatorio, así se llama. Lo que busca es obligar a las partes a que en lo futuro, cuando ellos establezcan la condición de plazo o de algún hecho, se firme un contrato. Y el contrato de compraventa es un contrato definitivo que no depende de otro. El contrato preparatorio es un contrato que depende de un contrato futuro, ¿no? Que puede ser un contrato de compraventa, un contrato de donación, un contrato de arrendamiento, etcétera. Entonces, el contrato de promesa es un contrato previo a un contrato definitivo, ¿no? Es otra especie de contratos, ¿sí? Si hay una diferencia. El contrato de promesa de compraventa a lo que estaría obligando es a los sujetos a que en un futuro, o cuando se logre la condición de un acto jurídico o un hecho, las partes hagan un contrato de compraventa, y el contrato de compraventa pues, es definitivo, ¿sí? Buenas tardes, profesor. Tengo un par de dudas. ¿Qué puede realizar un contrato? ¿Tiene que ser alguien titulado como abogado? No. Los contratos los pueden hacer cualquier persona siempre y cuando gocen de capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años de edad, que es la capacidad legal, que es la capacidad natural, o cuando la ley te lo establece, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas jurídicas o morales, el representante que tiene las facultades para contratar. Esa es una capacidad legal que se le da a las personas jurídicas. Ellas pueden suscribir contratos y obligar a la empresa o a la sociedad civil en su representación. Ese sería. Para saber quién tiene capacidad para suscribir un contrato, pues hay que analizar un poquito el tema de capacidad legal en el derecho civil. La segunda es para avalar ante el Estado, según yo, es necesaria la aprobación del notario. ¿Esta acción para qué casos es necesaria? Sí, eso se llama solemnidad y eso se hace a través de algo que se llama protocolización del contrato. Hay, por lo regular, la regla general en los bienes inmuebles es que todo acto de compraventa de un bien inmueble necesita protocolizarse. Y la protocolización se hace ante un notario. El notario representa al Estado y el notario lo que da es fe de que ese acto se hace con apego a la legislación. Se hace de acuerdo a la ley y no está siendo contrario al derecho. Entonces, eso es a lo que te refieres, García Ramírez, dice. Entonces, sí, efectivamente, pero es el notario. En actos civiles, en actos comerciales es el corredor público. ¿Cómo compruebas que entiendes? Me imagino que te refieres a los sujetos que deciden, lo dice Evelyn. Para que se pueda comprobar jurídicamente que una persona se encuentra
sano, en estado de salud sana, en términos de intelecto, pues se tendría que hacer una pericial o un estudio por un médico especialista en psicología, si fuera el caso, o psiquiatría, si estuviéramos hablando de una enfermedad psiquiátrica, que pudiera comprobar que en el momento en que se firmó el contrato, la persona que lo suscribió estaba en plena goce de sus capacidades y consciente de lo que estaba firmado. De lo contrario, se tendría que presentar prueba en contrario. La regla aquí es que toda persona que suscribe un contrato se presume que se encuentra en su sano juicio, en capacidad de entender su actuar, y si se pretendiera demostrar lo contrario, tendría que, o si se asevera lo contrario, se tendría que demostrar. Si se hace un contrato de compraventa de un bien, es válido si hay un divorcio de por medio. No entiendo esta pregunta, ese Marco. Bueno, las personas que se encuentran en matrimonio, hay que analizar en qué régimen se encuentran. Si se encuentran bajo un régimen de separación de bienes, y aquellos bienes de los cuales quieren hacer la venta, no requiere la autorización de la otra parte, del cónyuge. Si se encuentran bajo un régimen de sociedad conyugal, entonces, y pretenden hacer la venta de un bien que pertenece a la sociedad conyugal, se requiere la autorización de ambas partes. Y la tercera opción es que si en una sociedad conyugal se ha señalado a una persona como la administradora y con las facultades para poder hacer actos de compraventa en representación de la sociedad conyugal, solamente se requeriría la firma del que representa a la sociedad conyugal para hacer la venta y no sería ilegal. Contrario a todo lo que acabo de señalar, sería ilegal, ¿sí? Por ejemplo, dice Isabel, por ejemplo, en la firma de documento en blanco es llenado a beneficio de la persona que tiene el documento y él alega que la persona que firmó sí estaba enterada del contenido. Eso sería materia de un conflicto, de una controversia ante una autoridad jurisdiccional. Entonces tendríamos que pelearlo precisamente en un juzgado y demostrar la aseveración. Si una parte demuestra que sí estaba consciente, tendría que presentar las pruebas para demostrarlo. Testigos, una videograbación, otro documento que haya firmado relacionado con el contrato, como por ejemplo un pagaré, una letra de cambio, etcétera, o entregado el bien. Si entregó, por ejemplo, si yo firmo un documento en blanco y le digo, hazte el contrato tú después, y ya yo ya te lo dejo firmado y llévate de una vez el bien, y ese bien que estoy entregando es un vehículo, eso sería una prueba de que efectivamente yo me quería obligar a vender ese carro, ¿no? Y le hice la firma en blanco. Contrario sensu, si yo firmé en blanco un documento en el cual era para otros fines, como por ejemplo para solamente una promoción que se presentara a un juzgado, y la persona a la que le firmé lo hace contrato, y yo tengo el bien, el vehículo, y tengo la factura, esos son pruebas a mi favor de que yo nunca quise entregar el bien, que jamás quise vender mi vehículo. Entonces, según el caso, sería la forma de comprobarlo. Gracias. Y si firma con un domicilio rentado y cambia de domicilio, bueno, no pasaría nada, simplemente se tendría que buscar en el nuevo domicilio. Sin embargo, si en materia penal hay algo que se llama variación del domicilio, ese es un delito. Si la persona lo hace, varía el domicilio de forma intencional con el objeto de evadir sus responsabilidades o sus obligaciones, entonces se le podría fincar la responsabilidad penal por esa parte. Y también estaría la de fraude en perjuicio de acreedores, el delito de fraude en perjuicio de acreedores, que también sería en vía penal, ¿no? Si una persona varía su domicilio con la intención de evadir sus obligaciones, a propósito o intencionalmente, pues también se le podría abrir por esa parte. Contrato de adopción anticipada entre las partes interesadas, ¿es válido? El contrato de adopción, bueno, no hay contrato de adopción, eso no lo conozco, eso no existe. Lo que existe es la adopción, y ese es un procedimiento que se da ante instituciones del Estado, pero no se da ante un contrato, entonces no existe eso que señales. O a menos, o bueno, en mi conocimiento no existe.
En relación a que alguien exprese que no fue su voluntad firmar el contrato, ¿cómo se puede anular? Demostrándolo con alguna de las medios de convicción que establece el Código de Procedimientos Civiles de la entidad o el federal para poder comprobar esa aseveración, ¿no? Testigos, videos, documentos, etcétera. Bueno, dice Paola que si el papá deja de dar pensión, ¿qué sucede? Pues hay un incumplimiento de la obligación alimentaria, pero eso es materia de otra cátedra. No tiene que ver con el contrato. Los alimentos no es un acto contratal, es una obligación que se tiene que cumplir por parte de los padres. Dice, bueno, no dice el nombre, dice que el notario, el licenciado se quedó las escrituras que ya están legalizados, es decir, protocolizados, pero no las quiere devolver. No importa, ve a la notaría donde se hizo el trámite y pide unas copias certificadas de esas escrituras. Bueno, me están hablando de la herencia de terrenos, eso ya es derecho sucesorio, eso no aplica a nuestra cátedra y quizá más adelante podamos tener una sesión de derecho sucesorio y derecho familiar. Muy bien, pues hasta aquí con mi intervención. Le doy las gracias a CNSI, desde luego, por la invitación de nueva cuenta, a su servidor, para exponer estos interesantes temas que son muy importantes y que para nosotros que estamos en alguno de los ámbitos en los que tenemos que aplicar los contratos o firmar contratos, sí es importante que tengamos nociones básicas para saber a lo que nos estamos obligando y las consecuencias, ¿no? Y bueno, les agradezco también a los participantes, muchas gracias por presentarse, y bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, maestro Víctor, por su exposición y lo felicitamos por su gran experiencia. Esperamos contar nuevamente con su colaboración en este y otros proyectos con la Universidad Virtual CNSI. Les recordamos que las conferencias estarán disponibles en próximos días en el canal del Congreso Virtual del Conocimiento a través de YouTube. Les pedimos contesten la encuesta de satisfacción para registrar su asistencia y ser acreedor a la constancia. Esta se enviará por medio del chat. Muchas gracias y que pasen una linda noche. Gracias, Estela.